Ok, entonces los sistemas diferenciales son aquellos en donde el modelado matemático de la entrada y la salida está dada por una ecuación diferencial, es decir, no está despejada. Por ejemplo, nosotros podríamos tener un sistema en donde digamos lo siguiente, ¿no? Es decir, la salida es una traslación de la entrada y un escalamiento vertical. Aquí hay una relación explícita. Entonces este sistema no es diferencial. Un ejemplo de sistema diferencial sería y es la salida y x es la entrada. No hay una relación explícita de la salida y de la entrada, solo hay un modelado matemático y este modelado matemático es una ecuación diferencial. Para yo conocer la salida en términos de la entrada tengo que resolver la ecuación diferencial. Ese es el objetivo, ¿no? De los sistemas diferenciales, ¿no? Resolverlos mediante técnicas de ecuaciones diferenciales, en particular nos interesa a nosotros con transformadas integrales. Entonces, eso es un sistema diferencial. Obviamente hay muchos tipos de sistemas diferenciales porque pues si estamos familiarizados con ecuaciones diferenciales pues hay muchos tipos de ecuaciones diferenciales. Entonces, dependiendo la relación del modelo matemático, se le va a dar nombre a los sistemas diferenciales. A nosotros nos interesan sistemas diferenciales con la siguiente estructura. Y al tener esta estructura, vamos a ver qué propiedades tienen de acuerdo a las definiciones que hemos visto en vídeos previos de linealidad, invariancia en tiempo. Pero en principio, el herramental matemático con el que contamos para resolver ecuaciones diferenciales nos permite resolver estos tipos de ecuaciones. ¿Cuáles son estos tipos de ecuaciones que nos permiten resolver las transformadas integrales? Pues lo que tenemos es lo siguiente, tenemos el modelado matemático, entonces lo que está representando esta ecuación es una relación entre la entrada de un sistema y la salida del sistema. Es lo que está representando esta ecuación. No está explícita, hay que despejar, o sea, hay que resolver para saber cuál es la salida si me das la entrada. El formato es el siguiente, las derivadas están multiplicadas por constantes, ¿ok? Las derivadas están multiplicadas por constantes. No significa que todos los modelos queden así, nos interesan estos modelos, ¿sale? Nos interesan los modelos matemáticos de entradas y salidas en donde las derivadas, en donde quiera que están multiplicadas por constantes. Entonces son constantes. Nos interesan estos modelos, ¿sale? La otra cosa que vamos a, a pedir, o de los modelos o de las ecuaciones que nos van a interesar, es lo siguiente. Eh, como hemos mencionado, la y representa la salida y la x representa la entrada. Entonces, la otra parte de la estructura que nos interesa es que si aparece una derivada, esta derivada tenga potencia 1. ¿A qué nos referimos? Pues nos referimos a que está la primera derivada y pues aquí hay una potencia 1. La segunda derivada, la enésima derivada, y esta tiene potencia 1. ¿Okay? Aquí está la derivada de la x, ¿no? La enésima, y esta tiene potencia 1. No confundir la potencia con el orden de derivación o el grado de derivación, ¿no? Es la potencia, es 1. Y esta es 1. ¿No? Y esta es 1. Bueno, aquí es la función sin derivar, podemos pensar que es la derivada 0, ¿no? Entonces, pues todas las derivadas tienen potencia 1. ¿Ok? Bueno, eso es lo que nos interesa. Eh, los sistemas, estos sistemas los podemos poner en notación compacta. La notación compacta que está en los recuadros de abajo, ¿no? Estos recuadros que están aquí. Entonces podemos decir, pues, una constante por derivada. Esto es notación matemática simplificada, o sea, no es más. Y pues es el lado izquierdo, ¿no? Y esto sería la expresión del lado derecho, solamente es ponerlo de una forma compacta. ¿Ok? Aquí si vemos la i, que es la variable de la suma, puede ser cero, pero pues cuando sea cero significa no derives. Para cuando i sea cero tengamos a cero, derivada cero, que sería este primer término, ¿no? Luego sería cuando i vale 1 más a 1 derivada a 1, que sería este término, y así sucesivamente de manera similar para el lado derecho. Igual la notación cero, no es, para el lado derecho, pues también denota no derivar, ¿no? Ok. Podemos definir una notación más, ¿no?
una notación más. Y esta notación más la vamos a dar con la variable d. Entonces, por ejemplo, d1 significa primera derivada, d2 significa segunda derivada y así sucesivamente. d0 significa, pues, no derives, pon un 1. ¿Okay? Entonces, con esta convención de notación podemos denotar esta forma simplificada así, ¿no? ¿Okay? Como está aquí. Entonces, ya en términos de la nueva notación de las Ds, pues la ecuación diferencial queda queda con esta notación, ¿no? Entonces sería A0y más A1 de y, que es deriva y, luego A2 de cuadrada, que sería deriva y dos veces, y así sucesivamente hasta n de n y t, y del lado derecho para la entrada, ¿no? Deriva m veces, etc. Por ejemplo, esta ecuación en términos de las Ds quedaría como d yt más yt igual a xt. ¿Ok? Si tuviera otra ecuación, por ejemplo, y dos puntos más y punto t igual a x punto de t menos x de t. Entonces tengo este modelado matemático en donde la salida es y y la entrada es x. Estoy viendo este sistema. Satisface los sistemas que me interesan, o sea, la estructura que comenté al principio. Esos sistemas me interesan, esos sistemas tienen unas propiedades que puedo ocupar para interpretar lo que sabemos de sistemas. Por eso me interesan este tipo de formatos. Esto sería 2d cuadrada y de t más dy de t, porque es primera derivada, segunda derivada, igual a dx de t menos x de t, ¿no? Esto sería de a la 0, que sería un 1. Okay. A eso nos referimos con este formato. Ok, entonces, eh, con este formato ganamos varias cosas. Pues la primera que ganamos es que es muy fácil, es más fácil anotar Ds con potencias que, que denotar pues la notación de Leibniz, esto de y en dt, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero que ganamos. Lo segundo que ganamos es que esto es una función, esto es una función, esto es una función, y la función está evaluada en la y. Entonces, si recordamos de suma de funciones, pues definimos la suma de funciones, el operador suma, como el elemento evaluado en cada término. Entonces, eso es digamos, la definición estricta, ¿no? Pero pues en términos operativos, ¿ok? O en términos de simbología, que es totalmente válido, pareciera que la y está multiplicando a cada elemento. Entonces podemos factorizar a la y, ¿no? Tanto del lado izquierdo y del lado derecho podemos factorizar a la x. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, pues está como factorización, que se puede ver así, pero es lo que les comentaba, estamos aplicando una función en un cierto elemento, como es una suma, pues se aplica a cada una de ellas. Es una definición de suma de funciones, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es esto, ¿no? F más G evaluado en 3, ¿no? Pues esto es F de 3 más G de 3. Entonces, eso es precisamente lo que hace esta notación, pero pareciera ser que está multiplicando, ¿no? Entonces, si uno lo quiere ver así, pues funciona, ¿no? ¿Ok? Entonces, con esta notación, pues resulta ser que podemos definir la estructura de lo que se le hace a la salida, ¿no? O sea, la relación matemática de la operación que le tengo que hacer a la salida en términos de modelado, ¿no? Esto es un modelado. Entonces puedo decir, pues a la salida, ¿qué le hice, por ejemplo, aquí a la salida la derivo dos veces y luego la multiplico por dos y luego la sumo? Entonces eso se queda concentrado pues en la expresión de la izquierda, ¿no? En la Q de D que vamos a llamar. Y de la misma manera la entrada que sería el P de D, en donde Q de D y P de D lo puedo ver como la operación que le hago a la salida y la operación que le hago a la entrada. Por ejemplo, para este ejemplo del sistema que tiene dos derivadas, sería eh, 2d cuadrada más d, y repito como si multiplicara, que multiplica y igual a d menos 1 por x. Entonces en este caso la ecuación diferencial tendría esta estructura, en donde la q de d sería 2d cuadrada más d, en este caso, y la p de d
sería de -1. Okay, eso es lo que queremos decir, es algo muy sencillo, ¿no? Vemos, de hecho puedo obtener el QDD y el PDD desde la ecuación diferencial inicial, porque digo A2 derivo dos veces, 2 derivo dos veces y luego sumo la primera derivada más D, ¿no? Esta cosa sería derivo y luego resto X sin derivar, entonces sería -1. ¿Okay? Entonces, pues, se puede extraer el QDD y el PDD de manera muy sencilla. ¿Okay? Bueno, eh, ahora resulta ser que los sistemas, estos sistemas diferenciales en particular, eh, necesitan un poco más de información, es decir, esto es correcto, ¿no? Esta entrada la transforman en esta salida, pero los sistemas tienen información, la información que necesitan para que tú puedas obtener la solución total del sistema es las condiciones iniciales. O sea, ¿qué pasaba con el sistema antes de que la entrada se manifestara? Y bueno, y pasa lo mismo, ¿no? El orden del sistema pues está relacionado al orden de la ecuación diferencial, que es la derivada más alta que representa la salida, ¿no? Que presenta la salida. Entonces, pues en realidad lo que tenemos aquí es que el sistema necesita que tú sepas cuáles son las condiciones iniciales, o sea, cuál era eh, el estado del sistema, qué estaba pasando internamente antes de que hubiera una entrada en el sistema y esta entrada modifica la salida del sistema o esta entrada se transforma en la salida del sistema. Entonces, estas condiciones iniciales son independientes de la entrada, ¿no? O sea, aquí puede haber lo que quiera, pero el sistema puede estar en el estado que quiera. Esto lo hacíamos hace algunos videos con la siguiente idea, ¿no? Tenemos una resistencia, tenemos un capacitor y la entrada representaba el voltaje suministrado, ¿no? Y la salida, habíamos hecho un modelado matemático para que la salida fuera el voltaje en el capacitor. Eh, lo que necesitábamos lo que pasaba con este modelado es que daba una ecuación diferencial de primer orden, algo parecido a esto. Pero tanto el valor R y el valor C aparecían en la ecuación diferencial, pero también necesitábamos la condición inicial, es decir, antes de que la entrada se manifieste en el sistema. Esa condición inicial representaba el voltaje inicial del capacitor. Entonces, eso en general pasa en los sistemas con diferenciales con la estructura comentada, ¿no? Necesitamos saber cuáles son estas condiciones iniciales y las necesitamos saber en algún momento para saber qué está pasando, ¿no? O qué pasaba. La condición inicial guarda como todo lo que pasaba antes de conectar, ¿no? Aquí se encuentra esa información de partida, vaya. Eh, en términos físicos, pues lo que uno puede medir es qué pasaba un poco antes de conectar, en términos físicos. Es decir, puedo medir el voltaje de mi capacitor y ver cuánto vale. Y después de ese instante de que yo acabo de medir, puedo conectar. Exactamente en cero, saber cuánto vale, pues es difícil porque la entrada inmediata exactamente en cero modifica el comportamiento del sistema. El voltaje del capacitor va a cambiar exactamente en cero. Donde yo tengo control es un poco antes de conectar. Entonces a esas condiciones las vamos a llamar cero por la izquierda o cero menos. Entonces necesito esos datos en mi ecuación diferencial. Como sabemos, si es de primer orden necesito una condición inicial, si es de segundo orden necesito dos condiciones iniciales y así sucesivamente para poder resolver la ecuación diferencial. Entonces, por otro lado, pues resulta ser que a veces el modelado me queda con derivadas de la entrada. Ok, entonces, como el modelado me queda con derivadas de la entrada, pues eventualmente necesitaré conocer la condición inicial de la X. ¿Por qué? Porque mi objetivo para resolver, uno de mis objetivos es resolver ecuaciones diferenciales con transformada de Laplace. Entonces, cuando tenga transformada de Laplace del lado izquierdo, necesito condiciones iniciales, pero si por algún motivo el modelado quedó con derivadas de la entrada, pues entonces también necesito las condiciones iniciales de la entrada. Entonces, eventualmente necesitaré saber, dependiendo del modelado, las condiciones iniciales de la entrada. Y pues, en términos de modelado, pues lo que queremos pensar nosotros es que no había entrada hasta en el instante en que prendemos el reloj. Entonces, eso se puede modelar como que la entrada es causal. O sea, no había entrada hasta el instante en el que se manifiesta en el sistema.
Entonces, la condición de la entrada antes de que se manifieste en el sistema es cero. Entonces, vamos a suponer que las condiciones iniciales de la entrada son ceros. ¿Ok? Vamos a suponer eso. Obviamente podrían no ser ceros, ¿no? Entonces, eso también se vale, también se puede resolver. Lo que estamos haciendo aquí es como pintar las estructuras que nos interesan utilizar. No hay, habíamos comentado que pues, hay muchos tipos de ecuaciones diferenciales, nos interesa estudiar unos en particular. Para poder hacer la solución de la ecuación diferencial necesito condiciones iniciales, ahí sí no, pongo esta restricción, pero también necesito las condiciones iniciales tanto del sistema o de la salida como de la entrada, ¿no? Aquí estoy poniendo la restricción de que estas son ceros, ¿ok? Obviamente esto se puede rehacer con otras hipótesis, o sea, no pasa nada, ¿no? En ese sentido. Ok, bueno, entonces, ok, entonces ese es el problema que vamos a estar atacando, ¿no? Tengo ecuaciones diferenciales, ¿sale? Ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, las potencias de las derivadas y de las variables son unos, ¿ok? Tengo condiciones iniciales del sistema antes de conectarlo, tengo una entrada específica y voy a obtener la salida, ¿ok? Ahora nuestro objetivo es encontrar esto, ¿no? O sea, con todas las hipótesis que hemos planteado de cómo nos interesa la ecuación diferencial, nuestro objetivo es resolver la Y, ¿no? ¿Cómo la despejamos? ¿Cómo la resolvemos? Y para eso vamos a aplicar transformada de Laplace y transformada de Fourier. Ese sería el objetivo y vamos a estar interpretando en términos de linealidad, de invariancia en tiempo, de lo que habíamos comentado, respuesta a cero vivo, estabilidad, ya pura estabilidad, transitoria, respuesta transitoria, respuesta en estado estacionario y la respuesta en frecuencia, que va a ser uno de los últimos temas de esta secuencia de videos.